Es Neidan y yo les voy a hablar sobre la cultura de educación financiera. Sabemos que el mundo de las finanzas es muy extenso, sin embargo, hay puntos o temas que podemos ir siguiendo principalmente. Debes de considerar que a la hora de educarte financieramente, debes de tener en cuenta que debes de contar con una cultura de ahorro, porque la cultura te ayuda muchísimo. Entonces, tú al contar con una cultura de ahorro, debes de también tener un buen manejo perdón, de algún crédito. Y por supuesto, tener una buena este, una buena gestión de finanzas personales. Debes de tener una buena gestión de finanzas personales, como por ejemplo tener algún negocio pequeño, todo lo que sea pequeño, microempresa, no sé, ya sea algo pequeño. También es importante el mal manejo de las finanzas, también de los créditos, porque lógicamente esto se traduce en deudas, atrasos y eso conlleva a un mal historial, ¿no? Eh, esto muchas veces se refleja en un Banco de México, que cuando reporta el 50% de los usuarios de los bancos en su país presentan grandes deudas. Cuando pasa todo esto que les acabo de mencionar, tú tienes un atraso o el mal manejo de tu crédito, llega a pasar este tipo de cosas, como una de ellas sería el buro de crédito, ¿no? Bueno, pero eso ya pasa cuando pues dejas de pagar cuando lo tienes que hacer, ¿no? Cuando se analiza por qué sucede esto, el Banco Mexicano llega a la conclusión de dichas deudas están relacionadas en el uso de tarjetas de créditos personales, etcétera. Entonces esto pasa que cuando tú vas y encargas algo o pides algo de una tienda y lo tienes que sacar en pagos, pero te atrasas, muchas veces el interés sube muchísimo. Cuando es electrodomésticos, ropa, etcétera, no suele subir tanto, no suele subir tanto. Pero en este caso, cuando uno está hablando de dinero, cuando pides un préstamo, no sé, en el banco, el interés te sube muchísimo. Entonces imagínense, si tú te atrasas, no sé, un mes, 2 meses, eso te sube muchísimo y hace mal tu historial crediticio y también te afecta muchísimo en tu historial de tu tarjeta y no precisamente nada más en eso, te afecta en otras tiendas, te afecta en muchísimas cosas. Por eso, como les mencionaba, es importante el mal manejo de las finanzas personales, como pues les decía, tu crédito personal, tus pagos, los que tengas que hacer. Entonces, es muy importante ese punto lo debemos de tener muy importante para que no nos suceda ningún tipo de estas cosas. Y nosotros como emprendedores lo menos que queremos son deudas. Eh, por esa misma razón usamos nuestros recursos personales para pedir préstamos, sacar algo en alguna tienda, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque si una persona no hace el esfuerzo personalmente, si tú no te crees con esa capacidad de tener una deuda, no tanto como deuda, no sé cómo explicarles este punto, porque ya no es tanto como una deuda. Eh, Hay un dicho que decían que la persona que no se adeuda no progresa. Pero bueno, no es tanto que no progreses, pero tienes que aprender a llevar tus cosas personales en una tabla, ¿sabes? Organizarte con tus pagos y todo ese tipo de cosas, porque como les mencionaba, nadie quiere deudas. Yo creo que nadie quiere deudas porque pues nadie las quiere. Por esa misma razón debemos de aprender a llevar ese tipo de cosas. Que si sacaste esto tienes que estar al corriente, que si sacaste el otro tienes que pagarlo. Entonces, tenemos que aprender a distinguir nuestras capacidades de algunas cosas que podemos hacer, porque no todos podemos hacer lo mismo, no sé, a lo mejor yo puedo sacar un préstamo y se me hace fácil pagarlo, no sé, en un mes, pero a otra persona lo puede sacar, pero ella lo puede pedir a 12 meses, entonces lo puede pedir a 12 meses y a lo mejor y no tiene la posibilidad de pagarlo antes o no tiene la posibilidad
de pedirlo a más tiempo porque sabe pues que se va a alargar muchísimo, y como les mencionaba pues se sube muchísimo el interés en este tipo de cosas, ¿no? Entonces ese es otro punto muy importante que también debemos de tener en cuenta. Entonces es muy importante esto de los créditos, ahorro y gestión de finanzas personales, porque nos es de muy útil. Entonces estos son algunas cosas que me tocaron decir a mí, estos puntos. Obviamente aquí no se acaba el tema, mis compañeros les van a explicar más adelante y se los van a detallar más adelante. De mi parte esto es todo. La educación financiera. La educación financiera es una disciplina que permite entender el funcionamiento del dinero, tanto a nivel país como a nivel individual o familiar, y que proporciona las herramientas necesarias para llevar una gestión adecuada de nuestras finanzas personales y organizarnos y garantizarnos una buena calidad de vida. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros nos administramos y no gastamos más de lo que deberíamos de gastar por comprar cosas lujosas como carros, ropa cada quincena, cada semana, o ir a restaurantes costosos a comer, pues podríamos como que tener una mejor administración y no tener como una deuda, porque muchas veces lo que pasa es que hay gente que cobra y en la siguiente quincena pues ya lo debe. Entonces hay dos tipos de cómo poder administrarlos, y sería el ahorro y sería la inversión. El ahorro para hacer frente a gastos o imprevistos, ¿qué quiere decir? Como ahora que fue lo de la pandemia, que pues mucha gente no tenía como contemplado ese gasto, o pues una crisis tan fuerte como esa. Y la inversión, que es invertir lo que nosotros tenemos para poder obtener más dinero o una ganancia del dinero que ya tenemos nosotros contemplado. Esto quiere decir que puede ser para cuando tú tienes un negocio o vas a poner una empresa, que es muy importante tener identificados todos pues los pros y los contras que puede llegar a tener, ¿vale? Poco a poquito nosotros les vamos a ir explicando qué pueden hacer para que ustedes tengan su empresa y pues funcione bien, en caso de que quiebre, qué pueden hacer. Pero es muy importante tener identificado qué es, ¿va? Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Bueno, pues continuando con el tema, yo les quiero dar un breve concepto de lo que es educación financiera. La educación financiera es cuando las personas conocen conceptos básicos sobre sus finanzas y las manejan de tal forma que estos les generen beneficios. Dentro de estos conceptos básicos podemos encontrar diferentes temas. A continuación te voy a explicar tres conceptos que me parecieron muy importantes a la hora de pensar en crear algún negocio. El primer tema son los registros contables. ¿Sabías que en México más del 40% de los pequeños negocios no cuentan con algún tipo de registro contable? Lo que te puede generar problemas a tal grado de poner en riesgo un negocio. Esto es lógico, ya que no se tiene con certeza cuánto es lo que se está vendiendo, cuánto es lo que se está gastando, por lo que no tienes una cifra exacta de si es rentable tu negocio o no. Si tienes gastos innecesarios, o incluso puedes perder noción del valor de tu producto o de tu servicio que estés ofreciendo. Otro concepto serían las reservas financieras. Las reservas financieras pueden servirte como un tipo de salvavidas. ¿Por qué? Porque te ayudan a salir de algún imprevisto. Con imprevisto pues nos referimos a cualquier problema tanto interno como externo que pueda tener o que pueda haber en tu negocio. Como te darás cuenta, las reservas financieras son un punto clave a considerar a la hora de empezar a planear algún tipo de negocio. Algunas reservas financieras de las más comunes suelen ser seguros privados, créditos financieros e incluso el hecho de tener ahorrado un dinero extra.
Y por último, más allá de otro tema u otro concepto que podamos encontrar acerca de este tema, es más como una recomendación, ¿sí? Es siempre tener en orden tus finanzas. ¿A qué nos referimos con esto? Pues a que no empieces a gastar las primeras cantidades que te vaya arrojando tu negocio. Lo que puedes causar haciendo esto es que pierdas la noción de qué tan rentable es tu negocio y eh, no sepas en qué momento ya tu negocio tenga un punto de equilibrio en el que empiece a generar más ganancias que pérdidas. Otro punto muy importante a considerar es que no mezcles tus ganancias, es decir, que no cubras gastos de tu negocio o deudas de tu negocio con tus finanzas personales, porque no vas a tener igual, o sea, porque pasa lo mismo, no vas a tener ninguna certeza de qué tan rentable es tu negocio. Pues estos son algunos conceptos básicos que estoy seguro que te ayudarán a la hora de querer planear tu negocio. Por el momento te dejo con mis compañeros que seguramente tienen muchísima más información para brindarte. Hola amigos, retomando un poco de la parte de que hablaba Mitch, vamos a darle continuidad a este aspecto de la educación financiera que es sumamente importante y bueno, pues es la razón por la cual estamos en este caso hablando de las cuestiones que debemos conocer. Un punto muy importante para tener una buena educación financiera en nuestro negocio, en este caso cualquier tipo de negocio que tengas, comercios, servicios o demás, siempre debes de considerar puntos muy importantes. El primero es el flujo del efectivo. ¿Qué es el flujo del efectivo? Se preguntarán algunos de ustedes. Bueno, pues no es otra cosa más que el dinero con el que yo cuento, con el dinero que ya tengo en mano. Si vendí un producto y no me lo han pagado, no cuenta como flujo de efectivo. Si vendí un producto y me lo van a pagar en determinada cantidad de tiempo, no cuenta como una venta, ni un flujo de efectivo, ni tampoco lo que he vendido a crédito. Eso no es flujo de efectivo. Entonces, el flujo es el dinero con el que yo cuento en el momento de que realicé una venta y me la pagaron. Ya está en mi cuenta o ya está en este caso en la caja de mi negocio. El segundo punto muy también importante es el margen bruto. Se preguntarán, margen bruto, ¿a qué me refiero con margen bruto? Bueno, el margen bruto no es otra cosa que el resultado de mi ganancia considerando ya todos los gastos que yo tuve al producir y vender mi producto o al prestar un servicio. Cuando yo presto un servicio, pues ¿cuál sería cómo obtendría mi margen bruto? Bueno, pues al deducir lo que sería en este caso los costos de los insumos, la renta de mi local, la compra del producto que yo ocupe para brindar el servicio. Después de incluir todos esos aspectos en el precio de mi producto y restarlo a lo que yo ya invertí, es cuando obtengo mi margen bruto de ganancia. ¿Cuál es el margen neto en este caso de una rentabilidad de una empresa? Son los gastos de operación, los gastos de logística, lo que implica publicidad y por supuesto los impuestos. Entonces ese es el margen neto. Todos los gastos extras como el gasto de operación, la logística, la publicidad y por supuesto, como les comentaba, el impuesto, muy importante por considerar. Ahora, las cuentas por cobrar, ahí es donde yo también me tengo que poner muy abusada porque son efectivo o dinero que en algún momento va a entrar a mi empresa, pero que en este preciso instante no lo cuento, que es de lo que hablábamos en el punto anterior. Son las cuentas que me deben mis clientes, por eso se llaman cuentas por cobrar, no es otra cosa más que lo que me deben y con el dinero que en algún momento yo voy a poder pues contar. Esas son las cuentas por cobrar, lo que en este caso necesito considerar. Y mis cuentas por pagar es una excelente herramienta principalmente para nosotros cuando se trata de hacer el negocio. Son los gastos, por ejemplo, que tenemos de manera adicional. Nuestro pago a proveedores, los gastos corporativos, los gastos superfluos, los gastos que tenemos a un largo plazo. Por ejemplo, si compramos, no sé, el lugar donde estamos establecidos, en este caso yo, por ejemplo, el local que tengo, pues no es mío, ¿no? Es un local rentado. Entonces, este es una cuenta que yo tengo que pagar por pagar. También si tengo alguna tarjeta de crédito
que se pague directamente de lo que yo genero de mi negocio. Bueno, esa sería otra cuenta por pagar. Estos son 5 conceptos básicos que espero les hayan quedado claros, o por lo menos que nos ayuden nos hayan ayudado a despejar un poco nuestras dudas. Y bueno, pues por ahora sería la aportación que yo les podría hacer. Más adelante me gustaría checar otros puntos con ustedes, pero bueno, por ahora lo vamos a dejar así. Gracias. Ahora hablemos de las áreas financieras que todo emprendedor necesita conocer. Existen ámbitos o requerimiento de índole financiera para todo empresario. Debemos diferenciar entre las finanzas personales y las finanzas empresariales. Debemos ser compradores competentes de servicios y productos financieros, lo cual implica conocer su propósito, riesgos, costos, pero sobre todo comparar. Debemos de prever las necesidades de nuestro negocio, que pueda llegar a tener en algún futuro, y así contemplar diversos escenarios. Evaluar los riesgos financieros a los que nuestro negocio está expuesto y así generar un plan de ejecución para cada caso. Comprender el proceso de toma de decisiones de los proveedores financieros para promover la solvencia de nuestro negocio e incentivar nuestra inversión. Alinear las necesidades financieras del negocio con las normativas fiscales de nuestro país para garantizar el cumplimiento normativo y la eficacia en la carga fiscal. Llevar una adecuada gestión financiera utilizando la información para un mayor rendimiento económico de recursos de nuestro negocio. A medida de que nuestro negocio crezca, es importante aprender a leer y a interpretar los estados financieros para asegurarnos de que estamos trabajando con números sanos, o si no también para tomar mejores decisiones, por ejemplo, ya sea de inversión o de endeudamiento. Pero, ¿cuántos emprendedores y empresarios PYME entienden realmente las métricas financieras más importantes? A continuación, mi compañera Angélica García se las va a mencionar. Muchísimas gracias, queridos compañeros. En este último apartado, muy brevemente, estaremos conversando sobre los beneficios de la educación financiera. Tenemos que conocer los beneficios obtenidos de esta educación tan importante para cada uno de nosotros, mis queridos empresarios. ¿Cuáles son los principales beneficios de la educación financiera? Concretamente, ¿para qué nos sirve conocer sobre este tema? Existen a grandes rasgos 3 motivos que podemos destacar. El motivo número 1 es evitar deudas y estafas. Tener nociones básicas sobre finanzas y su gestión hará que sepamos cómo ahorrar y manejar nuestro dinero, permitiéndonos así tener un respaldo en un futuro para afrontar gastos que puedan llegar a surgir. Si estos aparecen, estaremos prevenidos, queridos empresarios. Si no contáramos con los recursos disponibles, tendríamos que endeudarnos y eso empeorará nuestras condiciones de vida. Incluso si decidiéramos invertir sin una mínima preparación previa, existe la mayor posibilidad de que suframos alguna estafa, alguna pérdida que nos haga perder, gran parte o todo nuestro patrimonio. El motivo número 2 es que en esta ocasión no recurriremos al ahorro informal, es decir, es aquel que realizamos fuera de entidades financieras autorizadas, como son los bancos. Un ejemplo, no hay ningún documento legal que lo compruebe o lo avale. Un ejemplo de un ahorro informal es cuando nosotros guardamos dinero debajo de nuestro colchón, ¿verdad? Resulta clave que nos instruyamos para no caer en esta modalidad que puede ser perjudicial, queridos empresarios, para cada uno de nosotros, porque nuestros recursos bajo la informalidad poseen más oportunidades de desvalorizarse o ser robados. De hecho, también no es lo único, tampoco nos genera ningún tipo de interés, ¿verdad? El motivo número 3. Tendremos la previsibilidad para planificar nuestra vida. Fundamentalmente, lo que nos permite ser buenos administradores consiste en contar con óptimas condiciones de vida, ya que sabremos cuánto dinero necesitamos para nuestros gastos fijos y qué cantidad podemos destinar a desembolsos extraordinarios. Por otro lado, conoceremos cómo aumentar
los ingresos, eso sí, de manera muy segura, a partir del capital en el que nosotros ya contábamos. Por ello, cuando hablamos del concepto de educación financiera, resulta inevitable pensar en esta alternativa como una de las más seguras para incrementar nuestro patrimonio, que es nuestro motivo. Por tanto, conforme a esta definición ya escuchada, son varios o muchos los beneficios que se pueden derivar de la educación financiera, como lo son la toma de decisiones sólidas y muy bien fundamentadas, la repercusión favorable en el bienestar financiero, pero dicha disciplina va mucho más allá. Es beneficiosa, sí. ¿Por qué? Porque permite adquirir conocimientos y mejora la capacidad para la gestión de las finanzas personales en aspectos tales como generar ahorro, distinguir entre deseos y necesidades, administrar un presupuesto, pagar facturas dentro de los plazos establecidos, dar la respuesta a la necesidad de vivienda, financiar estudios o planificar la jubilación. Todo ello dentro del entorno y de las condiciones económicas que se afronten a nuestra realidad. ¿Quién mejor que cada uno de nosotros, cada persona, mi querido empresario, para conocer sus intereses y prioridades y tomar decisiones autónomamente, decisiones financieras? ¿Verdad que sí? La educación financiera no solo ayuda a crear una hoja de ruta realista que permitirá paso a paso tomar buenas decisiones, sino que además facilitará la identificación de problemas y la búsqueda de una solución a estos mismos. Estos fueron algunos o muchos de los beneficios de conocer y tener una muy buena educación financiera. Recuerda siempre que no podemos elegir de dónde venimos, pero sí a dónde vamos. Y de igual manera no hay inversión más rentable que el conocimiento. Con todo cariño y todo respeto te despido, te agradezco que te hayas quedado con nosotros y de igual manera te deseo mucho éxito. Estaremos hasta la próxima. Muchísimas gracias por vernos.